Hola, ¿qué tal? Yo soy Jacob Ávila y en este video vamos a hablar de lo que es el overfitting o el sobreajuste y cómo afrontarlo. El overfitting sucede en cualquier problema de machine learning, por ejemplo, en un esquema de red neuronal en donde queremos predecir si una muestra de agua es potable o no, es apta para el consumo humano o no, o si un correo electrónico es spam o no, o podríamos tener un esquema de clasificación multiclases o del tipo de regresión. En el momento del entrenamiento, los datos de validación obtienen a lo mejor un pico de precisión, pero después de unas cuantas épocas y posteriormente empieza a degradarse, por lo que el modelo entra en el esquema de sobreajuste u overfitting en relación con los datos de entrenamiento. Entonces, aprender cómo lidiar con el overfitting pues es importante para poder mejorar nuestros modelos de machine learning. El aspecto fundamental pues es la tensión que existe entre la optimización y la generalización. La optimización se refiere al proceso de ajuste que se va llevando a cabo durante el entrenamiento sobre pues el conjunto de datos que utilizamos para entrenar nuestro modelo, el aprendizaje. Posteriormente la generalización se refiere a que también se desempeña nuestro modelo ya entrenado con datos que no conoce. Ahí es cuando empieza a degradarse. El objetivo principal es conseguir una buena generalización. Sin embargo, el problema es que no tenemos control de la generalización, solo podemos ajustar el modelo basado en los datos de entrenamiento. Y aquí, por ejemplo, vemos que en la gráfica de pérdida, en la parte del entrenamiento que está representada por los puntos, la pérdida va disminuyendo, que ese es nuestro objetivo durante el entrenamiento, que disminuya, ¿sí?, hasta llegar casi a cero. Pero si al mismo tiempo vamos validando con datos que no se utilizan para el entrenamiento, datos adicionales para la validación empieza, la pérdida en validación en lugar de bajar, o al principio empieza a bajar y después de un pico empieza a degradarse. Es decir, en este caso, la pérdida empieza a aumentar. Y en cuanto a la precisión, sucede al revés. Es decir, la precisión en el entrenamiento va mejorando poco a poco, va aumentando la precisión, pero en la validación, con datos que no conoce o que no se utilizan para el entrenamiento, pues empieza a degradarse o empieza a disminuir. También ese es el esquema en el cual entonces decimos que nos encontramos en el sobreajuste o el overfitting. ¿Sí? Al inicio del entrenamiento, pues la optimización y la generalización están prácticamente correlacionadas. Mientras más baja sea la pérdida en el entrenamiento, pues más baja tendrá que ser con datos de prueba o datos de validación, datos que no se utilizaron para el entrenamiento. Mientras esto llega a suceder, se dice que el modelo está en un esquema de underfit o de bajo ajuste. Y todavía existen mejoras que se podrían realizar. La red aún no ha modelado todos los patrones que son relevantes dentro del conjunto de entrenamiento. Después de cierto número de iteraciones, o en este caso de épocas, la generalización pues deja de mejorar y las métricas de validación se encasillan o empiezan a degradarse, y es cuando empieza entonces el sobreajuste, como lo veíamos en la gráfica anterior o en las gráficas anteriores. El modelo empieza a aprender entonces patrones que no son específicos de los datos de entrenamiento, o que son específicos, más bien dicho, de los datos de entrenamiento, pero son irrelevantes cuando se trata de datos nuevos. Para prevenir que el modelo aprenda patrones irrelevantes encontrados dentro de los datos de entrenamiento, la mejor solución pues es conseguir más datos de entrenamiento. Esa sería una mejor solución. Un modelo entrenado con más datos generalizará mejor. Cuando no sea posible obtener más datos para el entrenamiento, entonces la siguiente mejor solución es modular la cantidad de información que el modelo puede almacenar, agregando restricciones sobre qué información podrá almacenar el modelo. Si una red solo puede memorizar un número pequeño de patrones, el proceso de optimización va a forzar al modelo a que se enfoque en los patrones más prominentes, que permitan pues una mejor generalización, que ese es nuestro objetivo. Entonces el proceso de afrontar el overfitting de esta forma se llama regularización. Esta parte de agregar las restricciones a la información que puede almacenar el modelo es la regularización. Y tenemos
tres técnicas de regularización. La primera sería reducir el tamaño de la red. No es necesario que nuestra red sea demasiado grande o tenga varias capas, ya sea reduciendo capas o reduciendo neuronas dentro de cada capa. Posteriormente, la segunda técnica sería incorporar la regularización de pesos o agregar la expulsión de pesos, es decir, el dropout. Para la regularización de pesos, dadas dos explicaciones para algo, la explicación correcta es la más simple, la que hace menos suposiciones. Este principio también lo podemos aplicar al modelo de aprendizaje de una red neuronal. Dado un conjunto de entrenamiento y una arquitectura de red, con múltiples valores de pesos, podemos explicar los datos. O sea, el conjunto más simple, o sea, el modelo más simple sería el que tiene menos valores de pesos a ajustar. Entonces, mientras más simple generará el overfitting, ¿sí? Menos generará el overfitting. Un modelo simple es el modelo donde la distribución de los valores tiene menos entropía. Y una forma común de mitigar el overfitting es agregando restricciones en la complejidad de la red, forzando a los pesos a que tomen solo valores pequeños, que además hace que la distribución de los valores de los pesos sea más regular. Y esto es lo que llamamos la regularización de pesos. Esto se va a lograr agregando a la función de pérdida un costo adicional al tener pesos altos. Es decir, tratamos de disminuir los valores de los pesos. Y este costo se incorpora de dos formas. Tenemos la regularización de tipo L1 y la regularización de tipo L2. La regularización de tipo L1 le agrega ese costo asociado a los pesos altos con un valor que es proporcional al valor absoluto de los pesos de cada capa. Y la regularización L2 utiliza este costo asociado a los pesos altos, pero con un valor que es proporcional al cuadrado del valor de los pesos. Vamos a probarlo esto ya con un modelo real. Para esto vamos a utilizar un ejemplo en donde tenemos 3.276 registros de datos de muestras de agua. Esos datos implican el nivel de pH, la dureza, los sólidos, las cloraminas, sulfatos en el agua, con la conductividad del agua, el carbón orgánico, el halógeno metano y la turbiedad. Con estos valores podemos determinar si el agua es potable o no es potable. ¿Es potable sí o no? Tendríamos 1 y 0 para los 0 para las muestras que no son potables y 1 para las muestras que sí son potables. Entonces estos valores podríamos estarlos a lo mejor midiendo con varios dispositivos, aparatos de medición, de laboratorio, etcétera, y obtener estos registros. Entonces, en este ejemplo lo que tenemos son 3.276 registros que vamos a dividir en el conjunto de entrenamiento, de validación y de pruebas. Para ello, pues vamos a utilizar Google Colab en esta ocasión para poder configurar nuestro modelo. Y entonces pasamos ahora al Google Colab. Bien, ya aquí en Google Colab, aquí en la sección de archivos, cargamos nuestro archivo de datos que tiene los 3.276 registros, Water Potability, con todos los valores que mencionábamos hace un momento. Y bueno, creamos, ya una vez que lo tenemos ahí en la raíz, pues importamos las librerías que necesitamos, Pandas, NumPy y Matplotlib. Después, con Pandas vamos a cargar el archivo. Como está en la raíz, pues ponemos solamente el nombre del mismo archivo. Y las primeras 9 columnas son las que representan las variables independientes, es decir, los datos medidos. Y la última columna es la que tiene los datos, más bien el valor a predecir, sí o no, 0 o 1. Y aquí si contamos cuántos registros tiene, en total X tiene 3.276. Podemos mostrar algunos datos de X y lo que vemos es que hay algunos valores perdidos. Hay columnas con valores perdidos, ¿no? En Y lo que tenemos entonces son ceros y unos, ¿no? Nada más. Ceros no potable, uno sí potable. Entonces, dentro del preprocesamiento de datos, lo que vamos a hacer es el esquema de imputación de datos faltantes utilizando el Simple Imputer del Scikit-Learn Impute.
creamos el objeto del Simple Imputer y para los datos faltantes serían los valores que tienen el valor NaN. Y la estrategia, pues los vamos a rellenar esos datos faltantes con la media de cada columna. Entonces ejecutamos el método fit para realizarlo y luego el método transform para obtener ya todos los valores entonces rellenados en la parte de los datos faltantes. Si imprimimos los valores tendríamos ya, no hay valores tipo NaN, ¿no? Luego, pues dadas las diferentes escalas que tienen cada uno de las columnas de nuestras variables independientes, vamos a hacer la estandarización de escalas con el estándar scaler y la función fit transform. Estandarizamos los datos y si volvemos a imprimir X, ahora tenemos los valores ya estandarizados, ¿no? En la parte de estandarización. Ok. Con esto, pues vamos a dividir el conjunto de entrenamiento. Para obtener el conjunto de entrenamiento y el conjunto de pruebas, Xtrain y Xtest, YTrain y YTest, respectivamente. El 20% lo vamos a utilizar para el conjunto de pruebas y el 80% para el conjunto de entrenamiento. De ahí del conjunto de entrenamiento lo que vamos a hacer es dividir una parte para la validación durante el entrenamiento. Con esto ya ejecutado, ahora importamos las librerías que necesitamos para crear nuestro esquema de red neuronal con TensorFlow. ¿Sí? Importamos las librerías y posteriormente creamos la arquitectura de nuestra red, ¿no? Con la clase sequential creamos la red y agregamos una capa con 9 neuronas y la función de activación ReLU. Luego una segunda capa con 18 neuronas y la función de activación ReLU. Y finalmente la capa de salida con una sola neurona y función de activación sigmoid, que sería la función más recomendable para un esquema de clasificación binaria, como en nuestro caso 0 o 1. Entonces creamos la arquitectura de la red y para compilar vamos a utilizar como el optimizador el Adam con una tasa de aprendizaje de 0.01 y luego la función de pérdida va a ser de tipo binary cross entropy, dado que tenemos una clasificación binaria y en las métricas pues el accuracy. Entonces compilamos nuestro modelo de red y listo. Entonces ahora vamos a dividir los registros, los primeros 1000 registros los vamos a utilizar para la validación y el resto para el entrenamiento. Entonces de esta forma creamos un nuevo conjunto llamado Xtrain New, que de Xtrain va a ser desde el registro 1000 al final, igual que JTrain. Y la validación va a ser desde el inicio al registro 1000. Entonces 1000 registros para validación y los 1620 que quedan para, dada la división del conjunto de entrenamiento y pruebas, ¿no? En este caso para la validación. Entonces vemos el Xtrain New tiene 1620 registros y si cambiamos por el XVAL va a tener solamente 1000 registros. Entonces para el entrenamiento vamos a entrenar con este conjunto, el Xtrain New y el YTrain New. Vamos a utilizar un batch size de 50, el tamaño del bloque que va a utilizar para actualizar los pesos y vamos a hacer 100 épocas. El conjunto de validación pues son estos valores que obtuvimos aquí al dividir el conjunto de entrenamiento, el XVAL y el YVAL. Entonces vamos a entrenar estas 100 épocas. Una vez que ya terminó de entrenar, vemos ahorita los resultados del entrenamiento en la última época que se llevó a cabo y aquí observamos por ejemplo que la precisión en el entrenamiento es de 0.72 y la pérdida de 0.52, pero en la validación la pérdida es más alta y la precisión es más baja en la validación. Si esto lo graficamos, estas 100 épocas las graficamos, aquí vamos a graficarlo, vamos a sacar del objeto history que obtuvimos del entrenamiento, ¿sí? El objeto history, obtenemos los datos de la pérdida, de la validación de la pérdida, la precisión y la precisión en la validación. Y obtenemos las épocas que en este caso fueron 100 más 1, el rango de épocas para poder entonces
graficar la pérdida con puntos y la pérdida en validación con una línea continua. Pérdida de entrenamiento y pérdida de validación. Luego lo mismo hacemos con la precisión, que la obtuvimos con el accuracy, y esta precisión y la validación de la precisión en validación, ajá, los graficamos ambos y vamos a ejecutar este fragmento de código. Y aquí observamos este comportamiento. Entonces, en la pérdida, en la validación empieza a aumentar en lugar de disminuir. Y la precisión empieza a bajar en lugar de aumentar. La precisión en la validación. Esta es la precisión en el entrenamiento. Los puntos son la precisión en el entrenamiento. La línea continua es la precisión en la validación. Si esto lo utilizamos para hacer la predicción del conjunto de pruebas, aquí redondeamos porque dado que en la función de salida tenemos la función sigmoidal, pues nos va a dar valores entre 0 y 1. Entonces la redondeamos para que nos dé 0 o 1 y obtenemos el accuracy score y el confusion matrix. Y aquí vemos que en el accuracy score nos da un score del 50% nada más, o .5076, en precisión con valores del conjunto de pruebas. Ya no son del conjunto de entrenamiento, sino del conjunto de pruebas. El conjunto de entrenamiento llegó hasta el punto 7. Y si ejecutamos y vemos que contiene la matriz de confusión, tenemos 149 falsos positivos y 174 falsos negativos. Obviamente, este todavía no sería un modelo ya aceptable. Y sobre todo porque esto nos indica que estamos en un esquema de overfitting. Entonces decíamos que para combatir el overfitting podemos utilizar la regularización. El primer paso sería conseguir más datos, pero no tenemos más datos, solo tenemos esos 3600. Sin embargo, vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a volver a ejecutar la carga de los datos y la división de XY. Luego imputamos los datos faltantes. Estandarizamos las escalas para que X esté ya completo, sino que ahora en la división del entrenamiento y prueba, del conjunto de entrenamiento y prueba, en lugar de utilizar el 20% para el conjunto de pruebas, vamos a utilizar solo el 10%. Entonces esto le dará un 90% de datos para el conjunto de entrenamiento. Entonces ahí estaríamos aumentando datos en el conjunto de entrenamiento. Por otro lado, también vamos a incorporar de Keras, ¿sí? Las regularizaciones, regularizers, el paquete regularizers, y vamos a importar también de los layers de Keras el dropout. Entonces este regularizer lo vamos a agregar en las capas de entrada y capa oculta. Vamos a utilizar primero la opción L1, y le vamos a poner que el costo asociado sea de 001. Pero aquí la variable es kernel regularizer, igual al regularizer L1 con el costo asociado de 0.001. Es decir, ese es el costo que va a multiplicar por el valor absoluto de todos los pesos para reducir el tamaño de los pesos. Este lo copiamos y lo ponemos en la segunda capa. Y ya que ejecutamos entonces creamos la arquitectura de la red. Pero vamos a disminuir el tamaño. También antes de eso disminuimos el tamaño y vamos a dejarle aquí 5 y 5 para disminuir el tamaño de la red. Como decíamos, como segundo consejo, agregamos los regularizers, la regularización de los pesos, y disminuimos el tamaño de la red. Entonces la compilamos, igual con el optimizador Adam y con la función de pérdida como binary cross entropy. Y dado que volvimos a ejecutar la carga de los datos, entonces necesitamos volver a
a obtener los datos, pero vamos a dejarlo solamente con 500 para dejar más datos para el conjunto de entrenamiento. 500 registros para validación y 500 registros. Así como al dividirlo ahora dejamos el 10% solo para pruebas, ahora solo 500 registros para validación. Si vemos aquí, tenemos solo 500 registros para validación y para entrenamiento tenemos que Train New contiene 2448. Ya aumentó de los 1620 que teníamos a 2448 datos para entrenar nuestro modelo. Entonces este modelo tiene que entrenar mejor. Vamos a repetir ahora sí el entrenamiento nuevamente y revisamos los resultados una vez que termine. Listo, terminó este segundo entrenamiento y vamos a ver aquí los resultados ya en la última época. Observamos que ya la precisión de validación está más cercana a la precisión de entrenamiento. Sin embargo, sigue siendo muy alta y la pérdida está muy alta de todos modos. Tanto en validación como en entrenamiento. Si lo vemos gráficamente, vemos la gráfica, disminuye, pero de todos modos empieza a aumentar la pérdida en validación. Y la parte del entrenamiento, bueno, y de la precisión, pues sigue siendo muy parecido. Por lo tanto, podríamos aquí cambiar por la regularización de tipo L2, que es la que utiliza el cuadrado, o podemos utilizar las dos. Volvemos a crear la arquitectura de la red, compilamos, ya la división de los datos ya no es necesario, ya están divididos, y volvemos a entrenar. Terminaron ya las 100 épocas y vemos el resultado final, pues bueno, ya podría estar más cercano, pero sigue siendo muy similar si lo vemos gráficamente al esquema de overfitting que teníamos, ¿no? Ya se acerca un poco más y este también, pero de todos modos la precisión está abajo del entrenamiento en la validación y la pérdida más alta que en entrenamiento en validación. Vamos a combinar los dos. Regularizer, vamos a poner aquí L1-L2, pero aquí creo que es con L1, L2 con minúsculas. L1-L2 y aquí le ponemos que es para L1 igual a 001, L2 igual a 0.001. Lo mismo para la siguiente capa. Volvemos a crear la estructura de la red, compilamos y vamos a entrenar. Listo, ha terminado y vamos a ver si ahora la validación está más cercana, pero la pérdida está alta, ¿no? Vamos a ver en la gráfica, sin embargo, pues está generalizando mejor. Es decir, aunque la pérdida se baja, en este caso, también la precisión es mucho más baja. Aquí vamos a probar ahora, utilizando también el dropout. Si a la red le agregamos una capa dropout, que decíamos que es una expulsión de pesos que estén por arriba de cierto valor, vamos a dejarle 0.5, pero vamos a volver a establecer los datos. Estandarizamos las escalas, dividimos con el 10% nada más para entrenamiento.
Creamos la arquitectura, compilamos, dividimos nuevamente los datos, 500 nada más para validación y el resto para entrenamiento. Empezamos el entrenamiento nuevamente, ahora con el dropout, además de la regularización de pesos. Listo, veamos ahora cómo queda en la última época la precisión .67 y la precisión en validación. La pérdida sigue estando un poco alta, pero en validación que en entrenamiento. Entonces veámoslo gráficamente. Y aquí pues vemos que en la pérdida ya las dos curvas, la de entrenamiento y la de validación, ya van más aproximadas. Lo mismo pues estaría ya aumentando, quizás a lo mejor con menos épocas, pero lo mismo estaría sucediendo en la precisión. ¿Sí? Y esa es la forma entonces en la que tendríamos que combatir el overfitting para mejorar la generalización de nuestro modelo de Machine Learning, en este caso un esquema de red neuronal. Vamos a ver cómo se comporta en la predicción del conjunto de pruebas. Este conjunto de pruebas ahora tuvo una presión muy baja y una pérdida muy alta. Esta matriz de confusión ahora tiene 87, aunque son menores, tanto los, pues los falsos positivos como los falsos negativos son menores que en nuestro primer entrenamiento, en nuestra primera predicción. Eso implica que ha ido mejorando y es la forma en que tendríamos que estar jugando con nuestro modelo. Quizás a lo mejor ahora lo que tendríamos que hacer es modificar la arquitectura de la red, ya sea aumentar unas capas, o aumentar una capa o neuronas en cada una de las capas, aunque la regla dice que hay que disminuirlo, pero posiblemente esto mejoraría la precisión. Entonces habría que probarlo y ese sería pues otro esquema para estar jugando. Principalmente lo que necesitábamos ver en este esquema de cómo afrontar el overfitting es la regularización de pesos. Esta regularización de pesos, como habíamos visto en la presentación, lo que hace es castigar a los pesos muy altos para tratar de disminuirlos y el dropout los saca. El dropout hace una expulsión, ¿sí? Y de esta forma pues tenemos que nuestro modelo de red neuronal se maneja con pesos pequeños para poder definir los patrones encontrados dentro de nuestro conjunto de entrenamiento y que generalice mejor.